casos médicos siempre los lleva uno a consultar muchas cositas que son etc. Y después empezamos con el tema cuantitativo. Bueno, entonces, para recoger este tema de prácticas, yo quiero resaltar, muchachos, que en esta patología, ya se los comenté, hay dos fases. Dos fases, digamos, principales grandes que podemos diferenciar. Y es el paciente con cirrosis sin encefalopatía y el paciente con encefalopatía. O sea, el que está exacerbado o el que está compensado o controlado. Las patologías se compensan. Una patología se puede descompensar en la casa o en una hospitalización. Y pues el objetivo de la hospitalización, si es que se descompensa un paciente en la casa, para esta hospitalización, para compensar el organismo, ¿cierto? El organismo trata de compensar esa condición que tiene. Y el manejo nutricional obviamente es súper importante en estos casos. Siempre el manejo nutricional va a depender de si el paciente tuvo la necesidad de tener un soporte de oxígeno, sea invasivo, sea intubación, o si tiene solamente cánula. Es decir, el soporte de oxígeno que tenga el paciente es un determinante importante del tipo de soporte que yo le voy a dar. Entonces eso es otra cosa grande que no solamente pasa en este caso, sino en muchos otros casos, en todos los casos. En cualquier patología, en cualquier condición, lo que sea que tenga el paciente, el diagnóstico que sea, el soporte ventilatorio o el soporte de oxígeno va a ser un determinante del tipo de vida que se dé. Entonces, eso es una de las principales cosas que nosotros observamos. De una, casi que es lo primero. Yo les decía, es que lo primero es el oxígeno, es el primer alimento. Yo tengo que saber qué tipo de soporte de oxígeno tiene el paciente. Y yo ya de una empiezo a pensar, como está ventilado, de entrada yo ya sé que no le puedo dar comida cerca. Si tiene ventilación mecánica invasiva, eso es automáticamente no le puedo dar comida, es imposible. Y esa es la importancia de mirar y saber distinguir los soportes, porque como lo vimos en la primera clase, la ventilación mecánica no invasiva se puede confundir a veces con la invasiva. Esa máscara lo puede confundir. Sobre todo que los pacientes con no invasiva no tienen no invasiva 24 horas. La no invasiva siempre es cíclica. Porque no tiene sentido usted ponerle no invasiva a un paciente para ventilarlo 24 horas. Pasan hacia el intubo. Entonces, las ventilaciones no invasivas, que son con la máscara conectadas al ventilador, máscara acá o la que es en toda la cara, eso es por ciclos. Por lo general, 4 horas y descanso. Entonces, en esos casos se puede dar comida, porque mientras no tiene la ventilación, come. Entonces, primero, identificar muy bien el tipo de ventilación que tiene, si tiene oxígeno por cánula, eso es una cosa que lo orienta a uno. Mirar el tipo de soporte ventilatorio o de oxígeno que tenga. No siempre usted va a tener un paciente cirrótico en UCI hospitalizado por la cirrosis. O sea, usted puede tener en una UCI o en un hospital un paciente con cirrosis, pero está hospitalizado por otra cosa. Entonces ustedes siempre piensan, pero entonces ¿qué priorizo? Es diabético, tiene cirrosis y entró por una neumonía. ¿Sí o no? Cualquier parecido con la realidad es positivo. O sea, un paciente que tiene varias patologías, pero ¿por cuál entró? ¿Cuál es el motivo de ingreso? Por eso hay una cosa que es el motivo de ingreso. Entonces eso orienta obviamente mucho más el manejo nutricional y obviamente el manejo médico. El motivo de ingreso, tanto a hospitalización como a piso o a UCI, a cualquier servicio. ¿Cierto? A cualquier servicio. Eso orienta mucho
entró por una neumonía. Ese es el motivo de ingreso, es la neumonía. Es diabetes. ¿Cómo conversa la diabetes con una neumonía? ¿Yo qué voy a priorizar en esos casos? O si tiene disciplina o lo que tenga, pero ¿cuál es el motivo de ingreso? Entonces uno se decanta, por lo general, uno se decanta por el motivo de ingreso. Es diabético, pero es que entró por una acidosis metabólica, por una falla renal crónica agudizada, por ejemplo. Pues no, es que aunque tiene otros diagnósticos, pero el motivo de ingreso es una falla renal crónica agudizada. Entonces, ¿cómo se comporta esa patología en esos casos? Y el manejo nutricional debería ir encaminado por ese lado. Entonces, eso también es importante. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la dieta fraccionada? ¿Saben algo de la dieta fraccionada? ¿Por qué la inventaron? ¿Eso qué es lo que...? Ahora todo el mundo come dieta fraccionada, yo no sé por qué, pero eso tiene... O sea, la dieta fraccionada se inventó por años. ¿No? ¿Nunca han escuchado eso, esa historia? No, ¿por qué? O sea, ¿para qué? No, uno se broncoaspira hasta con la sangre. La broncoaspiración puede ser una bobadita, ¿no? Y solamente es que esté contaminada. ¿Será que tiene que ver con cirugías bariátricas? No. Nunca han escuchado por qué. Pues porque se inventó. Ustedes comen dieta fraccionada y no saben por qué. No, o sea, por Porque el ejemplo, nutricionista dice no, que- en algunos casos, por ejemplo, si es una persona diabética, porque el consumo, a veces, en ellos, digamos que el apetito no es tanto, entonces por eso también se elige como ¿Y cómo funciona esta dieta? Para evitar la hipoglucemia en los diabéticos, la dieta fraccionada, digamos que se creó para tratar de mejorar el perfil metabólico, o digamos los niveles de glucosa de los pacientes diabéticos. Porque normalmente no come tantas al día, ¿cierto? Común y corriente, no come 3 comidas grandes al día, ¿cierto? Grandes, copiosas. Y bueno, una media mañana de pronto parece que le atraviesa o un alguito. Esa es la forma de comer cotidianamente. Los pacientes diabéticos, cuando tienen insulina, a veces tienen insulina basal alta, unas dosis de insulina basal siempre altas y pueden amanecer con hipoglucemia. Entonces el tema de la merienda o el tentempié nocturno, que en alguna literatura aparece así como tentempié nocturno, o lo que nosotros conocemos como merienda, es para evitar la hipoglucemia matutina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en una investigación le empezaron a dar dieta fraccionada a unos pacientes diabéticos y a otros no. Entonces se dieron cuenta que eso mejoraba, evitaba la hipoglucemia matutina y no había tantos picos de glicemia en esos pacientes. Pero en ese estudio vieron que también empezaron a bajar de peso. O sea, como muchos diabéticos son obesos, la mayoría son obesos, entonces esa dieta fraccionada los hizo bajar un poquito de peso. Entonces desde ahí se creó el mito de la dieta fraccionada para todo el mundo. Y los nutricionistas a todo el mundo, que dieta fraccionada, 7 comidas al día, 9. Hay gente que come hasta 9 veces. Eso tiene una repercusión en el metabolismo, que no es buena para todo el mundo, sobre todo para los ectomorfos. Pero para los endomorfos es bueno no quedarse ahí toda la vida, pero es bueno la dieta fraccionada, porque cuando usted le mete comida al cuerpo, el metabolismo obviamente aumenta, y entre más coma, más aumenta el metabolismo. Entre más ingesta haya, más aumenta el metabolismo. Y entre menos calorías consuma una persona, pues el metabolismo disminuye más. ¿Sabían eso, cierto? Eso es exacto, eso es digamos una compensación metabólica. Muchas personas con obesidad, el error más grande de la persona obesa es no comer o comer poquito o hacer ayunos. Para una persona con obesidad o endomorfa, eso no es una buena idea. Entonces ahí se creó la dieta fraccionada. La dieta fraccionada no es para todo el mundo, no debería ser para todo el mundo. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios de la dieta fraccionada? Por ejemplo, en un paciente con cirrosis, ¿cuáles serían los beneficios de una dieta fraccionada? Porque en hospitalización siempre son dietas fraccionadas.
porque el paciente puede tener inapetencia por su Profe, eso mejora la gastritis. No, Puede digerir Pero más puede- pequeño, Pues además, ayuda. Se condicionar puede perder grasas. menos nutrientes si se la de pronto no fracciona. puede mejorar la La absorción, digestión, sí. puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. El paciente con patologías en hospitalización está inapetente, entonces si yo fracciono la dieta voy a procurar porque haya una mejor ingesta total de calorías, ¿cierto? Y esos son los beneficios de la dieta fraccionada. Voy a poder dar pequeños volúmenes, a lo mejor bien concentrados, ¿cierto? Con una buena densidad nutricional. Entonces, eso es lo bueno de la dieta fraccionada. Y en hospitalización prácticamente todo el mundo, pues a no ser que esté re bien, a no ser que esté, hemos dicho, paciente súper estable, súper bien, uno siempre pide dietas fraccionadas. Además porque en un hospital sirve un poquito y la gente está acostumbrada a comer bastante. Entonces es mejor uno fraccionar la dieta porque el desayuno se lo come una persona y hay gente que queda casi en la misma, porque estamos acostumbrados a comer más volúmenes, ¿cierto? Sí, cosas, sí, volúmenes grandes de comida. Entonces, también es una de las ventajas de la dieta fraccionada. Prácticamente en todos los pacientes dieta fraccionada, porque con eso hay muchos tipos de patologías o condiciones que ameritan esa dieta. Hablamos en el repaso en la primera clase del paciente con EPOC, por ejemplo, que tiene esa sensación de llenura. Véalo por donde lo vea, la dieta fraccionada siempre va a ser la opción, porque el paciente hospitalizado tiene inapetencia. Él no se le va a comer uno es como impaciente a veces porque les llevan el desayuno y lo dejan un montón, les llevan bien poquito, yo con eso queda con hambre, les llevan bien poquito y dejan más de la mitad, pero es porque tienen esa condición patológica que los hace tener esa baja, esa inapetencia. Bueno, ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, el mensaje grueso de estas dos condiciones, compensado y descompensado, o con encefalopatía y sin encefalopatía, la gran diferencia es la proteína, ¿cierto? El tema de la proteína. Siempre procurar hacer restricciones en el menor tiempo posible, sobre todo en el paciente con encefalopatía. Sin encefalopatía no hay necesidad de hacer restricciones proteicas, ya hemos hablado de eso. Y lo que se hace es una modificación de la calidad de la proteína. Pensar en calidad proteica. En calidad proteica. La vía oral de estos pacientes en la casa debe ser con una dieta más alta en triglicéridos de cadena media. Recuerden que los triglicéridos de cadena media no necesitan ácidos biliares para absorberse. Entonces, si usted aumenta los triglicéridos de cadena media, va a tener una mejor absorción de lípidos y una mejor tolerancia, ¿cierto? Y va a tener ese aporte pues, calórico y nutricional a partir de los lípidos. Entonces, no siempre hay que hacer restricciones de lípidos. Las calorías siempre van a depender de qué. ¿De qué dependen las calorías de que yo le voy a dar a una persona? Del estado nutricional, Del peso. del peso, sí, del estado IMC, del IMC, estado nutricional, peso, talla, ¿qué más? Pues también depende de su paciente que no, depende de la patología. Del estrés. Si tiene mucho estrés, muchas calorías. Si no tiene tanto estrés metabólico, pues no hay necesidad de subirle tanto las calorías. ¿Qué más? Bueno, eso que acaban de decir es falso.
Ese chip se lo tiene que quitar, pero ya. Si está flaco, 35, 40 calorías. Si está gordo, 15. Eso no es así. Eso no es así. Eso es para los pacientes sanos. Eso es para la gente en la casa, no sé, en consulta, no sé. Listo. Eso en hospitalización, eso no es así. Porque usted no va a priorizar el estado nutricional. Eso es pesocentrismo. ¿Habían oído hablar del pesocentrismo? Si está gordo, es porque come mucho. Si está flaco, es porque no come. Si está gordo, entonces hay que ponerle 20 calorías. Y si está flaco, póngale 40. Eso no es así. En hospitalización eso no funciona así. Porque si usted, imagínese un paciente cajéctico, cajexia cardíaca, síndrome de realimentación inminente, ¿y usted cuánto le va porque está flaco? Como usted lo ve flaquito al paciente, entonces usted, no, yo soy el mejor, lo voy a recuperar en una semana, lo engordo. En una semana lo engordo porque yo soy el mejor nutricionista y le hace un síndrome de alimentación. O le descompensa la patología de base porque le da muchas calorías. Si usted que está joven y bello se come 2.500 o 3.000, pues a usted no le hace nada. Pero si usted tiene una enfermedad grave del corazón y tiene edema y otras cosas, una dieta hipercalórica lo descompensa. Dijo, el corazón no tiene el organismo, no tiene la capacidad de mover esas calorías. ¿Usted por qué cree que cuando se mete un bongao bien grande uno queda como que queda como anestesiado? O sea, como que no. Una bandeja paisa de 1800, uno queda como, ay, pucha, yo necesito como dormir, porque eso desgasta el cuerpo, ¿cierto? El efecto calorigénico de los alimentos y sobre todo el coeficiente respiratorio. ¿Se acuerdan del coeficiente respiratorio? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que contribuyen más con el coeficiente respiratorio de los alimentos? Los carbohidratos tienen un aporte un poquitico mayor en el coeficiente respiratorio, pero la literatura dice que yo miro las calorías totales. Entonces, si usted tiene una dieta baja en carbohidratos, dice que por cuidar el coeficiente respiratorio, pero da muchas calorías, eso no sirve. Igual el coeficiente respiratorio es alto. Un paciente descompensado, grave, delicado, o que se puede descompensar cardiovascularmente, uno no le sale con 30 calorías por kilo, ¿cierto? Esas calorías tienen que ser graduales, ir mirando la tolerancia, sobre todo la tolerancia cardiovascular, si se quiere llamar así, sobre todo en los pacientes que pueden tener descompensaciones cardiovasculares. Entonces, ¿y desde cuánto cuál es el límite inferior de calorías en los pacientes? Pues para empezar. Usted puede empezar en los pacientes que menos, a ver, por ejemplo, un paciente que no esté muy bien hemodinámicamente, pero que se le vaya a empezar, usted le puede empezar con 10 calorías por kilo, 15. Yo pienso que un paciente con síndrome de realimentación inminente, porque no se lo vamos a producir, ¿cierto? Tiene un riesgo alto de hacer un síndrome de realimentación y que de pronto tenga otras cositas, uno podría empezar tranquilamente con 10 calorías por kilo. Y pues establecer una meta que por lo general en UCI es de 25 calorías por kilo. Por lo general. En UCI la meta calórica son 25 calorías por kilo. Eso es otra cosa que lo orienta a uno. Primero pensar en con cuánto voy a arrancar. ¿Y se le piensa subir semanalmente o eso se demora bastante? Depende de cómo el paciente se ve titulando, ¿cierto? Los aportes calóricos, sean por vía oral, sea por enteral o por parenteral o por donde sea. Si usted arranca con poquito, depende de la clínica del paciente para usted hacer aumentos. ¿Cuál es el llamado? A no ser miedosos para subirle la dieta. Pero tampoco puedo entorpecer el proceso, ¿cierto? O sea, el llamado en toda la literatura es a evitar la deuda calórica, ¿cierto? Evitar la deuda calórica, pero tampoco me puede, o sea, en esto no se puede ser extremista ni totalitarista, siempre hay dependencia. Entonces yo por eso tengo que evaluar todos los aspectos del paciente. Yo no me puedo quedar solamente con la persona, como tiene una presión buena, entonces le va a subir de
10 calorías por kilo, lo va a subir muy rápido, ¿cierto? Que eso es uno de los aspectos también importantes que ahorita en pancreatitis lo vamos a ver. El tiempo. Yo en cuánto tiempo le puedo subir al tope. Yo en cuántos días puedo llegar a mi meta calórica o a la meta calórica del paciente, ¿cierto? Dependiendo del estado nutricional, yo sí puedo ir aumentándole rápido o le voy aumentando despacio. ¿Cómo llega nutricionalmente el paciente? No es que no sea importante lo del estado nutricional, claro que sí es importante, pero no es lo primero. Porque si a usted el paciente le llega caquético, si le llega con desnutrición, eso no significa que se le vaya a poner 40 calorías por kilo. Usted lo que sí va a hacer es madrugarle lo más rápido posible a ponerle nutrición a ese paciente. No espera tantos días, ¿cierto? Entonces eso también lo van a ir viendo en diferentes temas. Por lo general, un paciente bien nutrido, uno podría esperar hasta 7 días para comenzar soporte. Bien nutrido. Un paciente bien nutrido, que sea problemático, no es que no he podido, porque tal cosa, por cualquier motivo que yo no pueda empezar el soporte nutricional, yo no me estreso tanto porque está bien nutrido. Pero si el paciente ya llega con desnutrición y ha tenido baja ingesta en los últimos 15 días, 8 días, yo digo, listo, este paciente no voy a esperar más de 3 días. Si no puedo utilizar el sistema digestivo para enterarlo, pero eso tiene que ser justificado con los doctores, eso no puedo ser yo solo. Yo tengo que decir eso, es que este paciente viene con desnutrición, no podemos esperar 7 días para poner comida. Pero es que el tracto digestivo está funcional, pero no me está tolerando el 100% de la dieta. Y le empecé la dieta, pero vale el 50% y cuando le sumo más vomita o se distiende lo que sea. O no quiere comer, porque no quiere, porque no tiene hambre, porque está inapetente, no quiere comer. Está dejando toda la comida. Obviamente uno utiliza herramientas para persuadir, para que el paciente coma mejor, pero hay pacientes que no. Entonces esos aspectos son súper importantes en todo tipo de patologías y en todo tipo de condiciones. Ese tiempo de espera dependiendo del estado nutricional y la meta calórica. La meta calórica. Y pensar en el estado hemodinámico primero antes que el estado nutricional. Ya no vamos a pensar en el estado nutricional. Es que está pero súper obeso. Entonces yo le voy a poner 15 calorías porque usted lo va a adelgazar en la estancia hospitalaria. Eso sería nada así prácticamente. Como está obeso, entonces yo le voy a poner 15 calorías por kilo. ¿No? Y si está quemado, y si está hipermetabólico, no, eso. Es que la obesidad y el bajo peso y todas esas cosas, la malnutrición, eso es ambulatorio, eso no es intrahospitalario. Eso es ambulatorio, eso se maneja en otras condiciones y en otro contexto. El estado hemodinámico. Usted se fija primero en el estado hemodinámico. Y el estado hemodinámico se evalúa mediante muchas cosas, ¿cierto? El estado hemodinámico es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, todo lo que tiene que ver con estado hemodinámico y ácido base, perfusión, todas esas cositas que me dicen que el paciente está muy mal o está aceptable o está bien. No es lo que me orienta si está gordo, flaco, más o menos. Eso no es lo que me puede orientar las calorías. Y las pues. Ya habíamos hablado del agua, ¿cierto? Ya eso está. El agua, la citis, si tiene edema, todas esas cosas. Hay una cosa que es encefalopatía refractaria. El paciente puede tener encefalopatía porque tiene descompensación de la cirrosis. Pero apenas se compense, otra vez se le quita la encefalopatía. Se le quita, porque está compensado. Pero el paciente cuando está más cerca del fallo total hepático, cuando está más cerca de la necesidad de trasplante de hígado, cuando ya está con una cirrosis mucho más avanzada, es posible que ya el paciente no resuelva la encefalopatía. Una encefalopatía crónica. Es una encefalopatía que no se le va a quitar, porque maneja niveles de amonio permanentemente altos en sangre. No es que se le subió el amonio porque se descompensó y se exacerbó, no, ya se mantiene así. Eso es crónico, ¿cierto? Eso es crónico, sostenido en el tiempo. Entonces la encefalopatía
Puede ser una condición aguda de momento o puede ser una condición crónica. Entonces también hay que mirar si el paciente tiene esa encefalopatía porque se le agudizó la condición o porque definitivamente ya tiene encefalopatía crónica o hiperammonemia crónica. Entonces cuando existe la encefalopatía, voy a hacer una restricción proteica, pero el menor tiempo posible, ¿cierto? No, pero lo que pasa es que esto es encefalopatía aguda. Aguda, o sea, sí se le va a quitar. O sea que sí se le va a quitar. Ajá. Recuerden que lo agudo es momentáneo. Ajá. Pero la encefalopatía aguda y la encefalopatía crónica, lo que pasa es que no es negocio mantener restringido un paciente de proteína, ¿cierto? Y menos cuando ya tenemos herramientas para tener una cantidad de proteína mejor. O sea, porque es que lo que pasa es que la literatura ya apunta más es a que no haga restricciones, ¿cierto? Dele uno. Un paciente con cirrosis con gramos de proteína 1.1 no se va a desnutrir. De hecho, bueno, aunque el paciente puede estar delgado, pero recuperar un paciente de estos nutricionales es muy complicado. Recuperar un paciente con cirrosis, nutricionalmente hablando, aumentar la masa muscular es muy complicado porque el ejercicio es muy limitado, ¿cierto? Y entonces, es como sostenerlos, 1.1 de proteína, sostenerlos. Eso también tiene mucho que ver, muchachos, con la edad. La edad en un paciente es súper importante. No es lo mismo una persona con cirrosis de 75 años a uno con cirrosis de 50, 55. La vitalidad, aunque están deteriorados los dos, pero la juventud y la vitalidad es diferente, ¿cierto? La recuperación nutricional entre más adulto, pues más difícil, ¿sí? Entonces la tendencia ahora es a no hacer restricciones proteicas. No hacer restricciones. 1 gramo de proteína por kilo no es restricción. Yo sé que les cuesta creer eso. 1.1 gramo de proteína por kilo en un paciente de estos no es restricción proteica. Y si le va a poner el 1.2, entonces hágalo con una proteína más limpia, ¿cierto? Y si es posible con fórmulas para consumir en la casa si se puede, aunque ese tema pues, de fórmulas con la EPS es como complicado. Los pacientes cuando están en la casa, cuando se van para la casa, ya sí les aumentan las calorías. Un paciente que va de salida ya está en la fase de engorde, ya no está en UCI sino en UCE. Entonces cuando pasa de UCI a UCE ya pasa a la fase de engorde. Ahí sí usted le va a poner 30 calorías por kilo, ¿cierto? En UCE o en hospitalización en piso. Ahí sí usted le sube más las calorías si necesita, porque es para recuperarlo nutricionalmente. Le puede subir más las calorías y hacer un ajuste de proteína, 1.2 podría ser. Siempre vigilando el respaldo calórico. Usted nunca puede perder de vista el respaldo calórico. ¿Sí se acuerdan del respaldo calórico? Siempre mirando el respaldo calórico, que eso no les vaya a dar. Aunque en estos casos, cuando hay proteína baja, el respaldo calórico da súper bien. El respaldo calórico se compromete cuando hay altas cantidades de proteína en la dieta. No, usted se orienta con el 80, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando las demandas de proteína aumentan, la literatura dice, listo, dele al paciente de 100 a 120, 130, ¿cierto? Pero la literatura dice que usted se puede bajar hasta 80 calorías en el respaldo calórico, ¿cierto? Usted le podría bajar hasta 80. ¿Qué significa eso? Uno tiene que comprender bien de qué depende el respaldo calórico. El respaldo calórico depende del total de calorías y de las proteínas que haya en esa dieta. Usted puede tener un chorro de calorías
Y tener un montón de proteína y un respaldo calórico le dan en 90, por ejemplo. Pero si usted tiene una dieta de 20 calorías por kilo, que es poco, y le va a querer dar a ese paciente 1.5 gramos de proteína por kilo, eso no le va a dar, ¿sí o no? Eso no le va a dar. Entonces está botando la proteína ahí, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene altas demandas de proteína, el respaldo no le va a dar menos de 80, porque ahí está, ese es un mal manejo, ¿cierto? Pero en esos pacientes es al contrario, ¿sí? Porque van a tener un nivel de proteínas en la dieta muy controlado y las calorías no van a ser tampoco muy grandes, ¿cierto? Una dieta normal de 1.2 gramos de proteína por kilo, 2000 calorías, eso tiene como unos 200, como 150, 200 de respaldo calórico, que es normal. En una dieta común y corriente, entonces se puede subir hasta 250 y no pasa nada. Bueno. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? De la hemorragia digestiva. La hemorragia sí. La azoemia. La azoemia es nitrogenados elevados. Azoados elevados en sangre. ¿Cuáles son los azoados? El BUN. Ya saben que es el BUN. El BUN y creatinina. ¿Cierto? El BUN, nitrógeno en sangre, y creatinina. Si eso también está aumentado, el paciente va a cursar con una azoemia. Aparte de que tiene aumentado el amonio, que también baja el pH, va a tener la creatinina alta y el BUN alto, y esos nitrogenados bajan el pH. Y entonces eso puede dar una encefalopatía también, o un deterioro neurológico. Los cambios graves de pH dan deterioro neurológico. La PCR no. Mariana dijo la PCR, ¿sí? ¿Usted no dijo PCR? Ah, bueno, te escuché como PCR. Sepsis. Un paciente puede estar infectado de algo. De hecho, es muy común que un paciente entre sin infección y si se gane una infección intrahospitalaria. Eso es muy común, una neumonía. O en este caso, la peritonitis espontánea, ¿cierto? Específicamente en este paciente que puede tener eso, una peritonitis o una infección del líquido ascítico. La encefalopatía, bueno, ya sabemos que la encefalopatía tiene varios grados, eso ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Cómo va con esto? Bien, fácil. Fácil. Es que se pone a ver que están tan ligadas. Es que todas tienen que ver. Básicamente es como una cadena. Sí. Y la pancreatitis tiene que ver con una de estas. Entonces, por eso vamos a ver el tema de pancreatitis al lado de hepatitis. Manejo nutricional del paciente con colicistectomía. Eso es lo que vamos a hablar ya. Fácil. Eso lo hacemos en 5 minutos. Manejo nutricional primero, cuando le quitan la vesícula biliar al paciente. Que no, que pilas con la grasa, que no se quite porque le va a caer eso mal, ¿cierto? Que no puede comer grasa. Eso ya no es así. Ahí sí hay que fraccionar la dieta también. Porque la persona puede tener un 30% del aporte calórico total en grasa, que es lo normal,
pero como lo va a tener fraccionado, no va a tener sintomatología gastrointestinal ni esteatorrea ni nada de esas cosas. O sea que puede tener una ingesta de grasa común y corriente, de todo tipo de lípidos, de cualquier, de los tres, mono, poliinsaturados, de cualquier origen animal, vegetal, de todo eso. No hay ningún problema, no hay que hacer restricciones. ¿Qué va a pasar cuando una persona no tiene vesícula biliar? Que no va a poder metabolizar grasa de golpe tanta. O sea, si se va a ir a... ¿Tienen los chicharrones que son como así? No sé. Si se va a ir a meter un chicharrón de esos exagerados de los restaurantes de hoy en día, el cuerpo se lo va a impedir. Pero como el paciente no la cree, entonces hasta la que no le pasa la primera vez, ahí sí no hace caso, ¿cierto? Pero una persona de estas, si come mucha grasa de forma copiosa, en una sola comida, le va a dar cólico y le va a dar diarrea. Pues ya sé cuál es mi límite, ¿cierto? Ya uno se va conociendo. O sea, yo sé que si me como estos grasositos no pasa nada, pero si se me pasa la rosca, ahí sí me va a dar. Entonces el paciente ya limita esa ingesta de solo, pero no tiene por qué haber restricción de grasa. No tiene por qué haber restricción de grasa. Entonces, porque eso era una cosa pues, que primero se enseñaba mucho, que si no tiene vesícula biliar, que no puede comer grasa. Y ese era todo un mundo sin grasa. O sea, peor de lo que estamos ahora. Eso no es bueno, porque nos da Alzheimer y Parkinson, por ahí la gente está muy tiempo. De no comer grasa. Ya entonces, ustedes en la consulta que han tenido ya saben a quiénes les da más fácilmente cálculos en la vesícula biliar, qué tipos de cálculos existen, si son varios cálculos o uno solo, el barro biliar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de manejar un perfil lipídico adecuado? ¿Cierto? Porque los cristales que se van formando en el hígado es donde se forman los cálculos, ligas, ¿sí o no? En el hígado se forman los cristales, pero esos cristales en la vesícula biliar se van precipitando y se van nucleando, como cuando una ostra forma la perla. Es la misma cosa, eso es un cálculo. Cuando una ostra está ahí y va durante mucho tiempo formando la perla, así es un cálculo. Entonces la vesícula biliar, ese barro biliar que hay en el fondo y los cristales se van nucleando y se van pegando, se van nucleando y se va formando la piedra. Varias piedras o una sola. Eso es lo que pasa en esos casos. ¿Por qué? Por tener una bilis desequilibrada. ¿Sí? Es decir, la bilis es una sustancia homogénea, como la leche. La bilis es una sustancia homogénea, es una emulsión. La bilis es una emulsión. Y cuando se desequilibra la emulsión, es como cuando se le pone un chorrito de limón a un vaso de leche, que se corta y se precipitan algunas sustancias, algo así. Se quita la homogeneidad. Ya no es homogéneo. Ya hay unas cosas que están precipitándose y cuando se precipitan esos sólidos, que por lo general es colesterol, en la hipercolesterolemia hay un exceso de colesterol en la bilis, porque la bilis tiene colesterol también. Hay un exceso de colesterol y eso se puede ir cristalizando y se van precipitando. Entonces ahí esa es la cosa. Más adelante les enseñaré a hacer una limpieza hepática como tengo que. Ustedes saben, ¿no? Una limpieza hepática bien chévere. Bueno, esto ya es. ¿Ustedes saben cuánto vale un gramo de cálculo bovino? Porque el precio. ¿Sabe cuánto vale un gramo de cálculo bovino? Pues, yo sé porque, bueno, no me tiene el precio porque mi hermano trabaja en el matadero. Sí. Y allá pues la empresa como tal, cuando las vienen con eso, los hacen sacar porque los venden siempre muy costosos. Yo sé, como más o menos 400 y algo, 300 y algo más o menos está. ¿Y eso
se Y compra. depende de la ¿A cómo está el gramo de oro? Los que les gustan. Pero ven, Es más caro el gramo de cálculo que el de oro. ¿Y eso, ¿y qué hacen con eso? eso? Hacerlo como ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Vale más que la otra. Vale más que la casa. No sabía eso. Necesito llamar a mi papá. ¿Y ustedes por qué creen que prefieren darle concentrados a los animales en vez de pastico natural? ¿De qué? Es una industria. Nosotros también nos dan. ¿Sí saben lo que hacen con los cálculos de bovino? Medicamentos para el hígado y microchips. Pero consulten para que suenen aquí que les da la microchips. Sí, chips. Esos tienen los minerales ahí. Bueno. Yo dejé el número de documento en ese caso clínico, borren ese número de documento, lo borraron. No, falta ética. A mí se me pasó. Pero no confía que ustedes tengan la ética. Profe, vamos a dejar ese artículo. Ahí necesita para poder necesitamos un favor. Yo ni lo vi. Digas pues, borren Cuando eso. necesitamos un favor, le recordamos que lo Eso es un caso de la vida real. necesitamos un punto en el Me partido. cuelgan del papá. Ay, les das. Bueno. Hagamos negocios turbios con Lo revisamos como no le miré los datos. Bueno, ¿qué opinan del caso? Hablen cualquier cosa. ¿Qué hicieron? ¿Qué no le hicieron? ¿Se podía hacer algo? ¿No se podía hacer nada? ¿No lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Ok. Pero se le va por borrar todo ya cuando cambie. Ya borró el nombre. Los escucho. Sin miedo, porque es que aquí no estamos hablando nada. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? ¿O lo dejaron en código lila? Ese es el chiste de ustedes. Pero no se le atreven a hacerle a un paciente, no, dejémoslo en código lila. Yo tengo una pregunta. En 2 días le hicieron esa cirugía, o sea, le hicieron la parotomía, coleostomía. Yo diría que ese paciente una vía parenteral, porque pues es muy reciente, ¿no? Pero, ¿qué le hicieron al paciente? La parotomía, que es que lo abrieron. Y le hicieron apendicectomía. Pero colostomía no tiene. Pues yo no leí colostomía por ahí, o sí. No. Le hicieron una cisalectomía. ¿Y eso qué es? ¿Ya saben qué es el sigmoide, sí o no? Sí. al hacerle la sigmoidectomía, le está solucionando esa divertiditis, que es como esos El paciente tiene diverticulitis. orificios. Sí. O sea que el paciente, ¿por qué ingresó? Por la Por de todo. Porque Por la apendicitis aguda. Ah, diverticulitis. Esto, por eso fue el ingreso. Por eso fue el ingreso. Una diverticulitis complicada en sigmoides. ¿Cuál es la causa de la diverticulitis? ¿Qué es la diverticulitis? Primero empiezan con las técnicas como pulseritas o papulitas, no sé cómo se llamarán, y después hacer orificios. No, no es que esté divertido, es que tiene... No es a la gente que es demasiado, a los que son demasiado divertidos les da eso. ¡Ay, Los que son extrovertidos. También el tema de Una de las principales causas de la diverticulitis es el estreñimiento crónico. Sí, eso dice. Son hernias porque como el colon le toca hacer tanta fuerza acá, en esta parte es donde la materia fecal está más seca, ¿sí o no? Y donde hay estreñimiento, pues
si la persona con estreñimiento se come el almuerzo, entonces los residuos del almuerzo Algo así. ¿cierto? Lo que le sobró del almuerzo. Pero como tiene estreñimiento, lo de la comida le llega aquí. Almuerzo, comida, y al otro día el desayuno. Los residuos del desayuno, ¿cierto? Una persona que no vaya al baño, sino va cada 3 días, estreñimiento. 2, 3 días. Come 3 veces al día, pero no sino cada 3 días. Entonces aquí se le almacena lo del desayuno, almuerzo, comida, merienda y todas esas cosas, ¿cierto? Eso se seca. Se puede impactar. La impactación de la materia fecal es uno de las causas de obstrucción intestinal. Materia fecal impactada, es como un terrón. No es como una piedra, pero sí es como un terrón de tierra. Duro. Entonces el colon, bueno, aquí es donde está más seca la materia fecal, el colon sigmoides está tratando de sacar eso, obviamente, ¿cierto? Pero entonces en esa fuerza no puede, y ahí se va haciendo como ese daño en la musculatura del colon, ¿cierto? Y se van generando esas invaginaciones. Las invaginaciones por dentro se ven como un orificio, ¿sí o no? Por dentro se ven como un huequito. Y por fuera se ve como una tetica, como una invaginación. ¿Sí? Eso es divertículos. Eso es divertículos. Cuando se empieza a inflamar esto y se revienta, eso es una diverticulitis perforada. Entonces ese señor tenía una complicación de la diverticulitis. El problema de este divertículo, a ver, es difícil que se llene. El divertículo es difícil que se llene. ¿Por qué? Porque como tiene estreñimiento, ¿cómo está la materia fecal en un vaso de extracción? Más dura y compacta. Entonces es difícil que se meta ahí. Es difícil que se meta. Pero cuando se mete, eso puede almacenar materia fecal y entonces eso se queda ahí toda la vida. ¿Quién lo va a sacar? Pues ¿quién lo va a sacar de ahí? Se descompone, se fermenta y se va pudriendo. Se va infectando y se pone rojo esto acá hasta que se perfora. Y si se perfora, eso es una peritonitis. ¿Cierto? Entonces ahí está el motivo de ingreso. Entonces, ¿qué le hicieron al paciente? Le hicieron una sigmoidectomía. Le quitaron ese pedazo donde tenía la diverticulitis. Donde tenía los divertículos. Entonces tienen que hacer una anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Empatar un tramo del tubo con el otro tramo del tubo. No, con sutura. O sea, ¿cómo recogen? Con sutura. En todo alrededor. Sí. A sacar ese pedacito. No. Porque si le quitan 10 centímetros y lo compara con 8, pues todavía no queda corto. Pues si le quitan un pedacito así, entonces todavía no es intestino corto. Eso es cuando ya le quitan mucho intestino, ¿cierto? Que es intestino corto. Eso es una anastomosis terminal. Consulta los tipos de anastomosis que hay. Ustedes tienen que consultar qué es una anastomosis, cuáles tipos de anastomosis hay. Deben consultar qué es una colostomía, qué es una ileostomía, qué es una fístula mucosa, todas las cosas quirúrgicas. Anastomosis. ¿Qué pasa con este caso? Yo no sé si le hicieron o no anastomosis, ahí no dice nada. Por eso voy a sacarme uno en este caso. Porque no hay información. No hay datos, ahí faltan datos que me dicen a mí el procedimiento. Le hicieron una anastomosis, le hicieron una sigmoidectomía, pero ahí no me dijeron si le hicieron colostomía o si le hicieron una anastomosis. Supongo que le hicieron una anastomosis, porque si no le hubieran hecho anastomosis, tuvieron que haberle hecho una colostomía. ¿Cierto? ¿Y no dice?
O sea, si le hicieron anastomosis, perdón, si le hicieron una sigmoidectomía y no le hicieron esto, ¿en dónde queda este pedazo? Tienen que hacer una colostomía Para evacuar por la colostomía, ¿sí o no? No le hicieron eso al paciente, yo creo que no. Ahí no dice. Le hicieron una sigmoidectomía, pero no dice si le hicieron esto o le dejaron colostomía. Yo pienso, como no hay colostomía por ninguna parte, yo pienso que le hicieron una anastomosis. ¿Y qué pasa con la anastomosis? Simplemente le traen esta boquita acá y se la pegan acá, ¿cierto? Uno como decide. ¿Cuándo no se puede hacer? ¿Cuándo no se puede hacer? Cuando no hay recto. Porque si los divertículos son en el recto, Hasta por aquí, y le extirpan al paciente todo esto, ¿de dónde van a pegar esto? ahí es cuando, Ahí es cuando, ahí es cuando hacen la colostomía. Bueno, yo quiero suponer que a este paciente le hicieron una anastomosis, ¿cierto? ¿Cuánto se demora para cicatrizar esto? Mucho tiempo. 2 días, 3 días. Pero 3 días sin hacer como en un paciente bien nutrido. líquido, que haga chichi por la colina. Si el paciente no está bien nutrido, eso se demora una semana. Va a pegar. Si es que pega y no presenta putas o filtración. Pero él está bien, pues, Nutricionalmente está aceptable. Le hicieron lavados, le hicieron el drenaje de Peritonitis, o sea que el líquido peritoneal que estaba infectado se lo drena y le montaron un sistema de succión negativa, ¿sí o no? O sea, el sistema va. Ah, pero venga, o sea que él no está con la peritonía. Él entró con peritonitis. Yo pensé que Ella tenía ¿Cuál era que sí, porque dice que tenía la diverticulitis. Peritonía. y complicada que era. Cuando uno habla de una diverticulitis complicada, ya le perforó, ya está haciendo un efecto hemodinámico de sepsis. Pero aparte de si se no drenaron. Ah, pero era porque. Lo que pasa es que en la cavidad peritoneal, cuando hay peritonitis, en la cavidad peritoneal se va acumulando un líquido. Y cuando sacan ese líquido, eso se llama drenaje de peritonitis. Profesor, tengo una duda. Primero le tuvieron que hacer ese drenaje antes de hacer la parotomía, me imagino yo. O primero la No, parotomía. es que la laparotomía es abrir el abdomen. Abrir. No pueden hacer un lavado abdominal si el abdomen está cerrado. La laparotomía es abrir el abdomen, como en las imágenes que les mostré. Sí. Cuando abren el abdomen, la cavidad peritoneal, ya pueden hacer lavados intestinales. Y eso lo hacen lavados intestinales con agua tibia, con agua... ¿cómo se llama? Sí, con solución salina. Con solución salina, tibios, y hacen el lavado y drenan ese líquido lavado. En este Ese caso lavado. es necesario dejar abierto y con una bolsa de Es posible que lo hayan cerrado, pero es que tampoco dice. Pero si lo cierran o no lo cierran, eso no cambia tanto el diagnóstico. O sea, si lo cierran o no lo cierran, ya lo que le hicieron, lo hicieron. Profe, pero si de pronto no lo cierran es porque todavía tienen que esperar a Que no haya fugas, Cuando no cierran un abdomen es porque las asas intestinales están edematizadas y no se pueden, porque están inflamadas, entonces van a cerrar y no les da. Entonces tienen que esperar a que desinflame para que ahí sí dé para cerrar. Esa es una. Si es un paciente que tiene, dame un segundo. Si es un paciente que tiene una de estas o varias, no lo pueden cerrar hasta que esos no estén completamente seguros que no está filtrando. ¿Cómo hacen eso? Le dan azul de metileno al paciente vía oral, azul de metileno, y cuando le dan azul de metileno al paciente, y que no pinte azul, porque si pinta azul es porque se está saliendo el azul de metileno, ¿cierto?
Entonces a este paciente, yo quiero pensar que sí lo cerraron. Coloquemos pues. Ah, no lo cerraron porque tiene el sistema bajo. No lo cerraron ese día. ¿Listo? Bueno, antecedentes, hipertensión arterial. Más importante es cómo tengan la presión ya. Porque puede ser un paciente hipertenso controlado. Tiene bisatura. Bueno, ¿qué más? Entonces, digamos que desde el punto de vista gastrointestinal o no tiene más nada. Bueno, entonces vamos a suponer que este paciente tiene una anastomosis, pero está abierto. Esto es un caso muy complejo. ¿Puedo sacar como dos? No me entiendes. No, pero es un caso que le hace falta mucha información. Y a mí, ¿quién me dice que cómo se está moviendo el intestino? Si se está moviendo, si no se está moviendo. Eso le va a preguntar, pero si no sabe si no le puede hacer tropismo, si uno no sabe. Sí. Porque mientras cierra la herida, porque la parte de Siempre reciente, ¿no? Son 2 días. Ese paciente está bien nutrido. Ese paciente está bien nutrido. No está tan viejo. 53. 53. Sí, 53. Está bien nutrido, aunque límite inferior. Porque tiene 24 de índice de masa corporal. 24-3 y tiene 53 años. No está así, digamos, súper guapo. Pero digamos pues que no tiene cabeza, no hay información. Entonces este paciente hemodinámicamente, ¿cómo está? Función renal está bien de hemoglobina, no tiene mayor cosa, no está hiperglicémico. La PCR está muy alta. Pero pues primero La explicación de esa PCR es que está infectado, la cavidad peritoneal está infectada. El lactato está bien y tiene un equilibrio ácido-base. Los gases están bien. O sea, que este paciente está bien. Está bien. Solo que tiene. ¿Ustedes creen que porque tiene la presión abierta ya se va a morir? Está bien. Listo. Con esta pobre información que tengo acá, ¿yo qué haría? ¿Cuántos días tiene el postquirúrgico? 2 días de postquirúrgico. Yo espero otro día. Para darle vía oral. Un paciente con la parotomía puede estar despierto. Sí, de hecho no está. Ahí se abre la Entonces, después de la cirugía han pasado 2 días. Listo, en 3 días ¿será que un paciente se va a desnutrir? Si estuviera desnutrido, está en la ventana de tiempo. 3 días. Un paciente desnutrido, máximo 3 días. Muchachos, un caso clínico es para uno evaluarlo en el día a día, ¿cierto? Así como está en este momento, yo espero hasta mañana. No ve si ya estuvieran los 3 días y el Pero entonces, ¿por qué no le que vía, porque Si el paciente
Ya cumplió los 3 días y está desnutrido, En 3 días esto cierra. posiblemente cierra. Si le hacen, si le hacen la prueba de azul de metileno y no filtra, se les va a arrancar. Eso es una prueba. ¿Se puede filtrar? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, si se pinta. Sería para Sí, Y si está cerrado. no le pueden Oiga, hacer sí, pruebas. se filtra. Sería otra cosa. Entonces ahí, Es que no tiene fiebre. El término, a ver. Sí. A febril es que no tiene fiebre. Febril es que tiene fiebre. Ya fue bien, no tiene. En una historia usted puede encontrar con picos febriles, ha hecho picos febriles, curva térmica inestable o curva térmica estable. Eso lo pueden escribir de varias formas. A febril es que no tiene fiebre. Entonces, si nos quedamos con este contexto, ya, yo espero hasta mañana. Pero a este paciente le tendrán que hacer una prueba de azul de metileno. Siempre que haya anastomosis, siempre que hay suturas intestinales, hay que hacer pruebas de azul de metileno para mirar que no haya filtraciones. Porque si hay filtraciones no podemos comenzar vía oral ni enterar. sobre esa filtración se le mira la parotomía, pues obviamente que está abierto. Sí. Y si estuviera cerrado. No se puede hacer. Es que si está cerrado no tiene nada. Porque si el paciente está cerrado es porque no tiene nada gastrointestinal. Pues si está cerrado es porque no le hicieron ninguna cirugía intestinal. Entonces si está cerrado no le hacen ninguna prueba de azul de metileno, ¿cierto? Las pruebas de azul de metileno se hacen en pacientes con anastomosis, con cosas quirúrgicas, en donde puede haber suturas que están filtrando. Y por lo general ese paciente tiene la parotomía, está abierto. Bueno, entonces, ¿cómo sería un plan para este día? Porque siempre tiene que haber un plan. Pero este día no se debe alimentar. Pero usted tiene que, Para el día de mañana. pero usted tiene que escribir. Eso es lo que usted va a escribir, que no le va a hacer Este nada. día estamos esperando. Usted va a escribir que no le va a hacer nada, ¿sí o no? Tiene que escribirse de una forma. Pues que la primera se adivina. Adivina por no adivina. Siempre después de una historia clínica, de una nota de evolución, usted hace la nota de evolución y hace un concepto o un análisis. Usted hace un análisis del caso, ¿cierto? Bueno, depende del caso, puede ser unos 7 renglones, 10 renglones. Un análisis del caso. Y después del análisis del caso, usted toma la decisión en un plan. Pues por lo tanto, como tiene esto y X y Y, y como este pasó y lo demás allá y cha, entonces, plan, 2 puntos. Entonces, ¿cómo sería? Primero, mañana o Después de haber dicho, eso lo vamos a hacer en un caso, pues, en un caso. Después de haber escrito el caso y haber hecho el análisis, usted dice plan. El día de hoy no se inicia soporte. Porque prueba de azul de metileno salió positiva, por lo tanto. En caso tal de que el azul de metileno se filtre. No, porque está esperando respuesta. Yo creo que mañana es que le hacen el azul de metileno también. Me imagino que también va a haber que no, ya de una. La evaluación. Me imagino que uno resalta que ya está el día 3 sin recibir alimentación. Por si toca poner una parenteral, ya se justifica en las anteriores horas. Eso no es que lo tenga que escribir así, ¿cierto? Así pues, igualitico, ¿Qué dice allá? ¿Dónde? A la espera de evolución. Determinar. nueva conducta a seguir. Usted tomó la decisión de no ponerle nada ese día, ahí está escrito clarito, ¿cierto? Pero usted tiene un soporte, que esa es su historia de evolución, usted ya tiene eso soportado, ¿cierto? Ya está en la historia la evidencia de por qué usted va a tomar esta decisión.
como usted arriba escribió en su análisis, el paciente tiene una anastomosis reciente, no tiene el tiempo de haber cerrado completamente, apenas va en su segundo día postquirúrgico, por lo tanto se inicia soporte. Como el paciente lo que acaba de decir, y como no tiene desnutrición, ese tipo de cosas uno lo escribe en esas justificaciones, en esos análisis de las historias. Una alimentación precoz sin haber cerrado la herida. No, es que vos no puedes hacer eso. Tenés que estar seguro de que no está filtrando. Cuando usted se asegura de que no esté filtrando, no es que haya ahí terminado todo. Porque hay muchos pacientes que le dan luz verde para la vía oral. Entonces al otro día, usted toma la decisión solo. No, con un equipo de trabajo. Al otro día usted habla con la cirujana. Usted le dice, ¿qué más? ¿Le vamos a empezar comida a este paciente hoy? Sí, hágale, sí. O no, esperemos porque es que Usted tiene que conversar. Una culpa compartida. Usted tiene que conversarlo con el cirujano. Y eso no es para pelear con los cirujanos. Porque hay cirujanos que tienen una visión muy agresiva. Y entonces eso a todo el mundo le quieren dar comida de una. Y en el posquirúrgico, no eso debe comida de una. Y yo, pero ¿cómo así? Y a veces se descachan. Pero es que nosotros somos personal de apoyo, un especialista de apoyo en el tratamiento nutricional y médico de ese paciente, ¿cierto? Pero el jefe es el intensivista. Usted le comunica, pero usted tiene que argumentarle. Si él le dice, no, ese paciente hay que empezarle comida. Y ya le hicieron la prueba de metileno, porque es que lleva 2 días con la anastomosis y el paciente está bien nutrido, pero tampoco es que está tan bien. Entonces, y si de pronto tiene por ahí usted una albúmina o alguna vaina que le marque el estado nutricional, o usted lo ve, pues el paciente no es que esté tan delgado, pero no está tan bien nutrido que digamos. Me parece que es muy rápido. Tiene que conversar con el médico. Si el médico definitivamente dice, no, sí, empecemos, ¿qué tal cosa? Pero eso generalmente no pasa, porque es que hay un proceder, y el proceder es prueba de azul de metileno. Sí, No hay prueba de azul de metileno, no. O sea, si la anastomosis fue hace 2 días, es muy rápido para comenzar vía oral, ¿cierto? Sin azul de metileno, sin esa prueba, ¿cierto? Pero lo que deben tener ustedes ahí en cuenta es que esas anastomosis en pacientes bien nutridos cierran muy rápido, porque el tejido gastrointestinal se divide muy rápido. Por ahí una razón porque se demore mucho más, una malnutrición. Sí, es que de hecho cuando el paciente está malnutrido hay dehiscencias. Una dehiscencia Que se abre. Una dehiscencia es cuando se separa esa sutura, cuando se despega por malnutrición. Proteínas totales bajitas, inflamación, el intestino todavía está muy inflamado, entonces no pega bien. Vamos a suponer que el paciente, este mismo paciente, y tenía los divertículos, ¿cierto? Entonces, tiene esta zona del colon enrojecida, y enrojecido es inflamación. Entonces tienen que cortar en una parte que no esté inflamada. No le pueden cortar en todo el bordecito de la inflamación. Si la inflamación está acá, hasta aquí que está enrojecido, no le pueden cortar aquí. No, porque eso puede que no pegue, porque vas a pegar 2 intestinos que están inflamados. Tienen que comer un poquito de tejido sano para que ese tejido sano sí pegue, porque el tejido inflamado no pega. Eso no pega ni con. Eso no pega. Eso no pega ni con mocos. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Eso es importante. Sin embargo, los pacientes así hagan la anastomosis, los tejidos sanos, si está desnutrido,
la proteína. Eso se puede separar la sutura, puede haber dehiscencias y las dehiscencias son Pero eso no relativamente son pruebas frecuentes. que de pronto hacen veces, o no. ¿Pero pruebas qué? De pronto ya están. Ah, no, claro. Mira, ayer. De eso habla el protocolo ERAS. De eso habla el protocolo ERAS. No llevar a un paciente a una carnicería, sino a una cirugía. No llevarlo a una carnicería. No llevarlo a una carnicería, sino a una cirugía. Entonces, si ustedes revisan el protocolo ERAS, ahí hablan de varias estrategias para que el paciente esté bien nutrido en el pre, en la cirugía y en el postquirúrgico. Entonces, por ejemplo, una de esas es que le hacen una tomografía y si los rectos abdominales están muy delgaditos, si el paciente tiene unos rectos abdominales muy delgados, pues los rectos abdominales son músculos acintados, ¿sí o no? Pero tampoco como una cinta pues como una cinta de ballet. Tiene que tener su grosor. Y cuando no cumple con ese grosor, no lo pasan a cirugía. Tiene que hacer recuperación nutricional porque ese paciente desnutrido no va para una cirugía sino para una carnicería. Entonces, y eso es una pelea todavía, muchachos. Uno ve unos abuelitos que van para cirugía y no sé, pero ¿cómo es posible que vayan a mandar a ese abuelito para una carnicería de estas? Porque entonces son suturas y eso no le pega nada. Pero bueno. Ay, sí. Bueno, dudas, preguntas, ahí nos vamos yendo, ¿no? Ahí nos vamos acomodando como las papas. Preguntas, dudas, no. Ahí nos vamos yendo. Sin estrés. Cuando lean es que les van a salir las dudas. Y en los casos clínicos, cuando son completos, cuando son casos clínicos bien hechos por un docente, son muy buenos porque aprenden mucho. Entonces yo les voy a ir mandando casos clínicos para que los vayan ejercitando, ¿cierto? Porque esa es realmente la práctica, es tener un caso clínico. ¿Usted cree prudente tener un sexo antes de Sí, empezar este tema? claro. Muy prudente, muy prudente. Pues,